Bueno, continuamos en primer plano junto al doctor Carlos Savillón. Ya vimos la situación que está viviendo a nivel geopolítico con la alza de combustible, el porqué de estas alzas y por qué se va a esperar de que continúe en esta tendencia durante todo este año. Hasta los momentos, el precio de combustible anda por $104.42. Los precios de petróleo pues dieron otro salto el viernes anterior en Nueva York. El barril alcanzó un nuevo techo desde septiembre del 2008, cuando la violencia se acentuaba en Libia, principalmente en las zonas petroleras. En New York Mercantile Exchange, NYMEX, el barril de West Texas Intermediate WTI para entrega en abril terminó en un precio de $104.42 en alza de $2.51 en relación con la jornada anterior. Los precios de la WTI se dispararon cerca de $18 más, del 21% en las dos últimas semanas, y alcanzaron en sesión $104.60, su nivel más alto desde el 29 de septiembre del 2008. En Honduras, pues ya hemos mencionado algunas estrategias que se están siguiendo, el cambio de horario para tratar de disminuir el uso de combustible, el gasto de combustible, también algunos cambios de vías en el país y este tipo de medidas de ahorro. El presidente de la Comisión para la Defensa de la Promoción de la Competencia, Óscar Lanza Rosales, expresó que el gobierno debe comenzar a propiciar la liberación paulatina al precio de los combustibles, como ocurre en la vecina Guatemala. Él dice: proponemos eliminar la regulación a los precios máximos al consumidor final de combustibles líquidos, indicó. Se propone además fomentar la construcción de una terminal de almacenamiento de combustible de bandera blanca y liberalizar los precios del transporte de combustible líquidos. Entonces, se están mencionando otras medidas que se mencionan, son el hoy no circula, aparte de la liberación, también el almacenamiento. Y bueno, son medidas que se están mencionando y que están surgiendo hasta ahorita con la crisis, es casi como una respuesta apurada. Pero realmente, ¿qué estrategia real se percibe del gobierno para hacer frente a estas crisis? Aparte de estas que todavía ni se puede calcular qué efecto puede tener positivo, porque son experiencias nuevas que se están dando con estos, por ejemplo, el cambio de horario. Sí, no, eso no va a producir ningún... ¿Entiendes? Esas son... Ya en los 70 lo hicieron y aún no cambió. Por ejemplo, lo fundamental para Honduras, para eliminar la pobreza y el desempleo, es que la tasa de crecimiento siempre sea rápida. Entonces, en los Estados Unidos, en Europa, en todos los países hicieron esos esfuerzos de disminuir el consumo de gasolina, de que la gente, digamos, sobre todo se uniera, digamos, de una colonia y van a un lugar similar, entonces se van todos, hoy utilizan el carro de uno, hoy utilizan el carro del vecino, etcétera, y así. Y van 4 en vez de una persona en cada carro, pero nunca funcionó. La tasa de crecimiento se desaceleró, fue negativa en eso del 74, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa. En los años siguientes, que el precio siguió alto, las tasas de crecimiento se recuperaron, pero más lenta que antes de la crisis del petróleo. Sí. O sea, esas medidas no funcionan. No funcionan, nunca han funcionado. En el 2008 se practicaron también en otros países, en Europa lo hicieron y no funcionaron, no generó, no evitó la gran recesión, las grandes cifras negativas que experimentaron casi todos los países de Europa Occidental y de Europa Oriental. No funcionan las políticas. De ahí, miren, en cuanto a la factura petrolera, apenas la van a lograr reducir por una pequeñita cantidad. Esa factura petrolera podría llegar a un nivel tan alto, simplemente con $200 el barril, no digamos si llega mucho más. Me digo, si estalla Arabia Saudita, eso ya no hay límite. Sí. Ya no hay límite. Entonces el punto es que Honduras pagaría tanto por factura petrolera que ya no le quedaría dinero para importar alimentos. ¿Entiendes? O sea, y van a tener que devaluar, o sea, porque se va a ir una cantidad tan grande y como la economía va a caer, entonces va a exportar menos el país, ¿entiendes? Sí. Como las empresas van a producir menos, entonces van a exportar menos, entonces va a recibir menos divisas por exportación. Sí. Como la economía también se va a hundir en los Estados Unidos, entonces allá los hondureños que estaban enviando divisas, como pasó en el 2009, cayeron las divisas que venían o sea, que de las remesas, por parte de las remesas, porque un montón de hondureños allá quedaron desempleados. Un efecto dominó que podemos esperar. Tenemos, por favor me preparan ahí, tenemos unas imágenes del transporte para ilustrar
para que veamos la cantidad del parque vehicular que tenemos a nivel nacional, es increíble. Estas medidas, pues hasta por los momentos de ayer a hoy, se ha visto que ha complicado más bien el congestionamiento, porque ahora se ha prolongado. Antes eran, por ejemplo, de 7 a 8, 9 de la mañana, el congestionamiento ahora viene desde antes, entonces un congestionamiento como ese que estamos viendo. Pero ahí tenemos también imágenes en video. Bueno, entonces este impacto inflacionario de petróleo y de alimentos ya prendió las alarmas en Centroamérica y fue parte de los temas que se discutieron en la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Central de Honduras dice que es algo que preocupa a Honduras, son los precios de los combustibles que obviamente tienen un impacto directo. La factura petrolera del estado de Honduras fue de 1.600 millones de dólares en el 2010. El presidente de la República, Porfirio Lobo, ha reiterado que su gobierno no seguirá subsidiando los combustibles y que la próxima semana se incrementarán las medidas destinadas al ahorro de energía y carburantes. Y el Banco Central opina también que el aumento del petróleo generará presiones inflacionarias serias. Ahora también está la situación también de la OPEP. La OPEP controla aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo y el 75% de las reservas de petróleo. Son la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En uno de ellos pues está Venezuela, que es muy conocido por eso. Entonces, esta situación del aumento de combustible a los países productores de petróleo les beneficia porque les trae mayor riqueza, pero a la mayoría del mundo le crea una crisis. Y Honduras pues no va a escapar de esta situación, en el cual pues ya estamos viendo un panorama con trastornos climatológicos, falta de alimentos, una alza de combustible y por supuesto va a crear esto una inestabilidad política. Recordamos que el propio expresidente Manuel Zelaya, después de haber acusado a medio mundo de haber sido el causante del golpe de Estado, pues en enero del 2010 finalmente dijo que el verdadero culpable del golpe habían sido las empresas petroleras, porque argumenta él de que el cambio de fórmula que él propició para haber una reducción en los precios del combustible no le gustó a las petroleras y a las distribuidoras, y que eso pues ocasionó de que su poderío económico influyera para que terminara en su destierro. Entonces hay una situación similar ahora con esto del petróleo, en el cual pues va sin duda alguna a crear una inestabilidad política, no que se desencadene quizá de esa forma, pero sí con, mire, este panorama. Estamos hablando de una situación, mire, estamos hablando de que el precio de los alimentos podría dispararse los precios que estamos viendo en este momento elevados, del frijol, del arroz, del maíz, se estarían baratos, estarían a precio de gallo muerto comparado a lo que subirían tal vez en unas pocas semanas, si este escenario se presenta, que es casi seguro, porque mire, el problema es la posibilidad de que no se vaya a producir. Mire, cuando comenzó la revolución en Túnez, en enero, la gente dijo, no, nunca va a pasar. Aquí este hombre, Ben Ali, llevaba 23 años en el poder, y antes de él había habido otro tipo del mismo partido de él, 36, 32 años en el poder, desde la independencia en 1956, entonces decía, imposible. Ahí está, cayó. Después pasó a Egipto y dijeron, imposible porque este lleva 30 años. Cayó. Después pasó a Libia. Entonces este es el fenómeno interesante. Hay en Medio Oriente todos son dictaduras, con excepción de Israel. Entonces están las dictaduras de derecha y las dictaduras de izquierda. Las dictaduras de derecha, por ejemplo, Tunisia, Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, Kuwait, todos esos son de derecha, algunas, las del Golfo, monarquía, aliadas con los Estados Unidos. Las de izquierda son Gaddafi. Él, por ejemplo, le cambió el nombre en el 75 a su país, República Socialista Islámica, algunas tonterías así. Siria con Assad y Ahmadinejad en Irán. Entonces, para ellos usualmente el Islam es la prioridad, pero tienen políticas de izquierda, eso es secundario para ellos, no es como por ejemplo los latinoamericanos, que ese aspecto es, la derecha y la izquierda es lo prioritario. El punto es que las dictaduras de izquierda son las más represivas. Todas son represivas, son brutales, tratan como perros a su población y sobre todo a las mujeres. Pero estas son las de izquierdas, son las más represivas. Entonces, dentro de esas tres dictaduras de izquierda, el más brutal de todos es Gaddafi. Entonces, Gaddafi, cuando se comenzó a insurreccionar la gente en su país, dijo, aquí esto no va a pasar, yo no voy a hacer mariconadas como aquellos que los dejaron insurreccionar, yo los voy a aplastar.
Yo los voy a aplastar sin misericordia, porque él tiene la costumbre. En 1996 mató a 1.200 personas que le insurreccionaron en Benghazi. Sí. Entonces él no tiene ningún escrúpulo. Para metralletas, todo. El punto es que esta vez no funcionó. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque se envalentonaron con los dos vecinos. Están en el sándwich entre Tunisia y Egipto. Y dijeron, sí, lo pudieron hacer, nosotros también. Ahora, Gaddafi seguro que va a caer. ¿Cuándo va a caer? Tal vez hoy. Nos dicen las noticias más rápido que montó un avión y se fue al carajo. Porque ese fue el rumor hoy en la mañana. Sí. Imagínense que no, y esto sí, una guerra civil. Seguro que cae porque tarde o temprano, en la medida que él siga abusando de su fuerza aérea para dispararle a civiles, la Europa Occidental, los Estados Unidos eventualmente se van a decidir a por lo menos una de esas zonas de no vuelo. Eso ya lo deja sin fuerza aérea. Sin fuerza aérea se le acaba todo, porque han estado avanzando a una velocidad bien rápida, los rebeldes, de una ciudad van a la otra, y simplemente caen bien desorganizados, no están bien armados, pero simplemente llegan a una ciudad y el cuartel ahí abandona y se pasa al otro lado. La mayoría desertan, otros se pasan al lado de la resistencia. Entonces, ¿me entiendes? Solo hay 3 regimientos con los cuales puede contar él, que son los regimientos que dirigen sus 3 hijos. Pero una vez después de eso ya no, ya entonces solo Trípoli. Una vez que llega a Trípoli se va a armar una gran batalla ahí, va a haber miles de muertos, ya hay miles de muertos, pero al final va a caer. Entonces el mensaje, estos están haciendo eso, algo que era impensable, porque se envalentonaron con los otros. Si cae el más brutal de todos los dictadores, que ha así probado ser más brutal que en Irán, ¿entiendes? O que los Assad, el padre y el hijo en Siria. Entonces el mensaje es para los sirios, para los iraníes, pues nosotros también le cortamos la cabeza a este. Entonces no veo cómo diablos vaya a evitar que vaya una insurrección en Irán. Y en Arabia Saudita, que realmente era menos posible, en este momento ya están visorando grandes posibilidades de que se destabilice completamente el país. Y viendo estas destabilizaciones que se hacen, viendo ahora el plano nacional, Honduras, por ejemplo, en el plano político viene de una coyuntura que se dio con el golpe de Estado, sucesión constitucional, como usted le quiera llamar, la salida de Manuel Zelaya, y seguimos con eso de que tras bastidores, pues muchos se hacen pues el agua a los bigotes, como dicen, con la idea de una constituyente que pues les permita la posibilidad de quedarse a ellos mientras se refunda el país, pues tener la posibilidad de estar mucho tiempo en el poder. Entonces se percibe de que hay muchas personas, ya sean derechas o izquierdas, que concuerdan con esta idea de refundar el país y una asamblea constituyente. La diferencia es que unos lo quieren para terminar siendo un país de izquierda, orientado hacia el sur, orientado a Chávez, a Fidel Castro y lo otro, y la otra es un partido conservador que ya se imagina tener una dictadura como tuvo Tiburcio Carías Andino y bueno, pues estar ellos en el poder durante mucho tiempo. Y esto ha llevado a que en el fondo, aunque ahorita sea ilegal y no les permita la Constitución hablar de esto, pues ya están tratando de crear mecanismos con artículo 5 y otras situaciones para justificar una asamblea constituyente y que vaya a cambiar el país, no sabemos para dónde, ¿verdad? Pero viendo esta situación en el cual se viene una crisis alimenticia, el alza de combustible, inestabilidad política en el país, una situación muy difícil, va a llegar la posibilidad entonces que se aproveche esta situación para que diga, bueno, este gobierno, o por lo menos los gobiernos que hemos tenido, este sistema que tenemos de democrático no sirve, nos ha traído esta crisis y pues no queda más que otra que refundar el país y tener una asamblea constituyente y a saber qué va a pasar. Entonces, eso se puede esperar todavía para este año con todas estas situaciones. Es una situación complicada lo que se viene en el país y no vemos que se esté preparado. Inclusive, a veces hay personas que especulan y dicen, a veces hasta pareciera que adrede el gobierno no toma a veces medidas drásticas o inmediatas porque mantener el país en un caos completo pues fomenta la idea de que hay que haber un cambio radical. Porque con estas alzas masivas del que casi seguro se van a producir de los granos básicos, entonces se podría producir lo que vimos en Haití en el 2008, gente desesperada porque ya no puede comprar la comida, saqueando supermercados, tiendas, etcétera, prendiéndole fuego a automóviles, pero estas serían
estallidos de violencia espontánea, no como los organizados en el 2008 y el 2009 por Meli y por Chávez, ¿no? Sino que ya serían situaciones espontáneas como las que vimos en el Medio Oriente, porque acuerde que en el Medio Oriente, como habíamos dicho, ha habido un aumento progresivo en el precio de los productos, de los granos básicos, como resultado de China e India, cada vez están comprando más de estos productos. Entonces, estos países, de repente es que ellos comen mucho pan y el pan ya no lo podían comprar una gran cantidad de gente. Y entonces ese fue uno de los motivos que empezaron a protestar y empezaron también a pedir que más empleo y que mejores salarios y que el precio de los alimentos baje. Y en eso empezaron a decir democracia, bueno, y se degeneró en lo que ya vimos, en guerra civil en Libia. Y el punto es que aquí podríamos ver una situación de esa, completamente caótica. Entonces, si se le derrumba la economía, también en este momento los nacionalistas se sienten muy seguros, andan en plena campaña política, sí. 4 desde el primer día, sí. Depredando los erarios del Estado de una manera desvergonzada, pese al gran déficit fiscal, gran presión que tiene el país del Fondo Monetario de cerrarse la cintura. Y entonces ellos están seguros de como los liberales, dicen ellos, están esperanzados, y por los momentos va por buen camino esa tesis de que los liberales van a llegar divididos otra vez a la elección. Entonces digo, seguro que el candidato del Partido Nacional va a ganar. Entonces digo, yo todo lo que tengo que concentrarme es en la interna, dicen esos 4, que están ahí en el jueguito. Lo interesante es ver que si se derrumba la economía, en todo país del mundo, cuando derrumba una economía, el pueblo siempre le echa la culpa al que está gobernando y vota por la oposición, voto de castigo. Ojalá que no vuelvan a votar más por los dos partidos tradicionales, con los que tienen este país después de 200 años de desgobierno en la pobreza, pero si lo hacen, beneficiaría a los liberales y no a ellos, aún si llegan divididos. El que oficialmente llega ahí con, aún si tal vez un tercio, el otro, sí. Un cuarto, dice no voto por ese candidato, el punto es que con ese 2 tercios o 3/4 de liberalismo, probablemente gane, porque estamos hablando de una crisis, de una mega crisis, que probablemente un hundimiento de la economía más grande que el que vimos en el 2009, que fue bastante doloroso. Y precisamente, por ejemplo, si el partido de gobierno dice, la tengo segura, pero ya ve de que la situación económica del país y todas las situaciones que nos rodean cambia eso, entonces pueden decir, bueno, ya si las elecciones no me convienen, pues podemos irnos por otro lado y tener una constituyente y pues dar la posibilidad de, sin necesidad de elecciones, pues estar en varios tiempos en el país. Esas son teorías que se pueden dar. Pero ya llegando a los últimos 10 minutos del programa, las medidas que está tomando el gobierno se ven que son medidas cosméticas, son pues experimentos, ciertamente experimentos que se están dando. No quiero ser negativo y criticar todas las cosas que se hacen, aunque sean de buena fe y que quizá tengan un buen propósito, pero la verdad que no son medidas sustanciosas que de verdad puedan apaciguar esto. Sabemos, por otro lado, que el gobierno no puede hacer nada con el alza de precios, eso es algo incontrolable, eso es a nivel internacional, pero ¿qué podría hacer el gobierno para otras medidas que puedan pues apaciguar la situación, por ejemplo la crisis alimentaria o otro tipo de situaciones que se pueden dar si tienen una suficiente visión y prepararse para eso? Sabemos por los datos históricos, por el presente mismo, que un país no necesariamente, aun si hay una mega crisis mundial, mire, la crisis del 2008-2009 fue la peor en los últimos 80 años, solo comienzo de la década de los 30 fue peor. Y aún así China no le pasó nada, Vietnam no le pasó nada, Laos no le pasó nada. A India casi no le pasó nada, se la sacudieron. China estaba creciendo en el 2007, creció a 13%, cayó a 10% en el 2008, y en el 2009, que fue el año en que los Estados Unidos, Honduras, toda Latinoamérica tuvo cifras negativas, China tuvo positivo 9, como decía, 8% para un país pobre es lo mínimo que requiere. China todavía es un país pobre y logró obtener ese mínimo de 9%. Vietnam obtuvo 7%, Laos obtuvo 6%, India tuvo 7%. O sea, y miramos que estos países han seguido un principio que es de la tecnocracia, o sea, ellos han estado profesionalizando su administración pública. Los 3 primeros países que mencioné, China, Vietnam y Laos, están gobernados por el Partido Comunista todavía, pero este ya no es un partido comunista como aquellos de antaño, sino que como el de Ho Chi Minh o el de Mao Zedong en China, sino que estos han seguido el principio, siguiendo el ejemplo de Hong Kong y Singapur,
profesionalidad, todo el mundo en la administración pública, desde el presidente hasta el más bajo, por competencia profesional, por concurso, por méritos, por títulos universitarios. Entonces, yo por ejemplo he desarrollado dos doctrinas, una de administración pública del Estado y otra estrictamente macroeconómica, que garantiza tasas de crecimiento incluso superiores a las que está obteniendo China, aún si se viene la peor crisis de petróleo del mundo. Lo vimos en la década de los 70 cuando el precio del petróleo se cuadruplicó. Si digamos pasamos de como $90 que está el barril antes de que comenzara la crisis en Túnez, si pasamos a 200 estaríamos hablando un poquito más de una duplicación. En la década de los 70 se cuadriplicó el precio. Y aún así, miramos que Hong Kong, que Singapur, estaban creciendo a 10% en los 60 y hicieron creciendo a 10% en los 70, pese que importaron hasta la última gota de petróleo. ¿Entiendes? Corea del Sur, que era un importador que casi, o sea, como 5% lo producía de interna y el resto lo tenía que importar. Corea del Sur pasó de 8% en los 60 a 10%, aceleró la tasa de crecimiento en los 70. Entonces, la historia, y Corea del Sur, ¿qué hizo también? A partir de 1961 profesionalizó a 100% su administración pública. Y fueron los científicos, los tecnócratas, la gente que más sabe, no los más ignorantes, no los que más roban, no los que más depredan el Estado, no los que más gritan y hablan estupideces, como estos políticos tradicionales. Eso es lo que vimos. Entonces, yo puedo garantizar tasas de crecimiento espectaculares, aún con la peor crisis mundial. Pero yo no voy a revivir orden de estos idiotas. ¿Por qué? Porque voy a comenzar a trabajar, a los 4 días no les va a gustar cualquier cosa y me sacan. ¿Te parece mejor para qué? ¿Entiendes? Sí, debe haber unos cambios pues radicales. Ahora, en la situación de por ejemplo, me llama la atención porque muchas economías que han logrado desarrollarse, por ejemplo, Corea inició pues siendo un país que recibía ayudas, así como Honduras, prácticamente recibía cooperación de Estados Unidos, de otra gente, nada más con la diferencia de que ellos sí utilizaron los recursos para lo que debía hacer y sí aprovecharon las ayudas al punto que ahora ellos más bien cooperan a países como nosotros. Pero en cierta manera, un país cuando está viene de una inestabilidad o de una situación muy difícil, sí hemos visto de que en ocasiones un líder o un dictador, como usted le quiera llamar, una persona con mano fuerte, si bien hace las cosas bien, pone orden en el país y sienta las bases para una estabilidad que después pasa a ser una democracia nuevamente, y eso pues permite desarrollo de algunos países. Pero hay otros que han optado por líderes, como por ejemplo Fidel Castro, que lo cambiaron a Batista por un dictador de muchísimos años más, y que nunca logró pues sacar a Cuba adelante, de tal manera que si usted viaja a Cuba actualmente, lo va a ver como una postal de los años 50, en el cual pues están los mismos vehículos, los mismos carros y toda esta situación. Pero a lo que quiero caer es de que sí hay cambios políticos ligados a todas las crisis económicas, crisis internas que vienen en los países y que podría sufrir nuestro país. Así es, pero o sea, que dejen de estar fantaseando los nacionalistas que la división del Partido Liberal les va a garantizar el triunfo. Sí. Porque con esta crisis que se viene, es decir, la gente le va a echar la culpa y a justo título, porque sabemos que hay gobiernos que les tiren lo que les tire el mercado mundial, el mercado del petróleo, el mercado de precios, el que sea, ellos logran controlar. Mire otra cosa que pasó, el alza de precios, que un montón de países, incluso desarrollados, padecieron en la que los 70, Honduras la padeció, pero países como Singapur, por ejemplo, de paso están gobernados democráticamente, solo que hay un sistema democrático donde no dejan que lo peor participe. Aquí en Honduras, los peores son los únicos que participan, no dejan que los mejores se inventen. Pero una ley más chabacana, ley electoral. Imaginen que aquí para que un partido, un candidato independiente, en las elecciones pasadas eran más de 40,000 firmas lo que tenía que reunir. Con 7, porque no hay ni 7 aquí en Honduras propiamente, que es donde se recogerían las firmas. 7 millones. Imaginen que en Egipto, la ley que están pasando ahorita, que acaban de pasar para el nuevo sistema democrático de Egipto, Egipto tiene 80 millones y solo le van a pedir 30,000 firmas para poder inscribirse un partido o un candidato. Imagínense. 80 millones de habitantes. Y 80 millones, como 11 veces más que Honduras. Pero como estos son chabacanes, como ellos roban una tonelada de dinero y con el dinero pagan a cientos de personas para que les vaya a recoger firmas, que están todo el día con un salario mínimo ahí recogiendo firmas, ¿entiendes?
Entonces, ellos tienen garantizado poder hacer eso. Pero la gente honesta, por ejemplo, una persona que sabe 10 veces más que yo, que ha pasado toda una vida en honestidad, no puede recoger esas cantidades de firmas. Imagínense que en Rusia, que es considerada como un país mitad democrático porque usualmente hay un gran fraude, hay una gran intimidación, violencia contra otros opositores, y en Rusia, que tienen 150 millones de habitantes, y solo le piden 35.000 firmas. Sí, tienen que venir reformas, y también la misma gente, porque todos los hondureños tenemos oportunidad cada 4 años de hacer un cambio, tenemos las opciones, hay otros partidos políticos, está la DC, está el Pino, hay otro, inclusive había uno independiente en la vez pasada. Que son malos también, que son malos, no creen en la profesionalidad, en la calidad, no que ponen a cualquier idiota. Sí, prácticamente son compromisos que se dan para tener adeptos. Realmente confabulados con los partidos tradicionales, venden sus puestos de una manera como prostitutas, de una manera descarada. Y con demagogia. Con demagogia, mente bruta, ¿no? Y lo mismo que los partidos tradicionales. Es decir, es que aquí no hay opciones, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que Honduras se puede convertir en un país rico en solo 4 años. Sí. Mire, hemos visto a través de la historia tasas de crecimiento de hasta 100%. Han habido como 2 o 3 países que han obtenido tasas de crecimiento en un año individual de 100%. Yo nos dije lo que es posible. Sí. Aparte que también, ya terminando el programa, también hay exploraciones de petróleo que se hicieron en los años 80 que determinaron de que hay efectivamente yacimientos de petróleo en el Caribe, dentro del territorio hondureño, pero en esa ocasión era demasiado costoso extraer ese petróleo de submarino, salía más barato pues comprarlo y importarlo, y entonces no se siguió nada. Pero ahora con la alza de los precios retoman estas ideas, se hicieron nuevas exploraciones, efectivamente hay petróleo, pero estos estudios por los momentos no son públicos porque se venden, en el cual pues realmente se va a saber, o se sabe ya a ciencia cierta, qué cantidad de petróleo hay en el país y de qué calidad. Se hablaba de que era calidad tipo Brent, que era un petróleo no muy bueno como el de Libia, como el Sweet que decía, pero tampoco muy malo. Entonces depende del tipo de petróleo que haya, y que inclusive ya se tenía listo un contrato con PDVSA, petróleo venezolano, para que ellos hicieran la explotación de ese petróleo. Nulo, ¿sí? Antes de que Chávez producía más de 3 millones de barriles diarios y ahora lo están produciendo como 2 millones porque lo ha llenado de politiqueros, ha quitado a los técnicos, a los ingenieros y ha puesto un montón de politiqueros ahí. Y entonces más bien ha caído la producción. Imagina qué inutilidad. Sí, es complicado. Los países que tienen la posibilidad de crecer y no lo hacen teniendo los recursos. Agradecemos mucho, doctor, por estar con nosotros. Mire, nada más quería decir que yo tengo una gran cantidad de datos sobre estos problemas del petróleo, sobre un montón sobre datos económicos, sobre lo que puede ser Honduras, en mi página de Facebook, Carlos Avillón, donde me pueden ver varios datos que pueden encontrar, videos, etcétera, donde se explica con entendimiento esto, Carlos Avillón, Facebook, con B grande. Sí. Y ahí pueden consultar con más detenimiento de estas cosas a la velocidad que ustedes desean, porque arrojamos siempre una gran cantidad de datos y es difícil seguirlos cuando se los tiran. Cuando uno lo ve ya plasmado, ahí pongo estadísticas, cuadros, la gente puede organizar sus ideas, visualizar las cosas más claramente. Entonces, Facebook, Carlos Avillón. Muchas gracias y bueno, esperamos, ya saben, visiten la página de Facebook del doctor y nosotros los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana, siempre con más temas de interés a nivel nacional. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones. Y para entrega en abril terminó en un precio de $104.42 en alza de $2.51 en relación con la jornada anterior. Los precios de la WTI se dispararon cerca de $18 más, del 21% en las 2 últimas semanas y alcanzaron en sesión $104.60, su nivel más alto desde el 29 de septiembre del 2008. En Honduras, pues ya hemos mencionado algunas estrategias que se están siguiendo, el cambio de horario para tratar de disminuir el uso del combustible, el gasto de combustible, también algunos cambios de vías en el país y este tipo de medidas de ahorro. El presidente de la Comisión para la... Bueno, continuamos en primer plano junto al doctor Carlos Avillón. Ya vimos la situación que está viviendo a nivel geopolítico con la alza de combustible, el porqué de estas alzas y por qué se va a esperar de que continúe en esta tendencia durante todo este año. Hasta los momentos, el precio de combustible anda por $104.42.
los precios del petróleo pues dieron otro salto el viernes anterior en Nueva York. El barril alcanzó un nuevo techo desde septiembre del 2008, cuando la violencia se acentuaba en Libia, principalmente en las zonas petroleras. En New York Mercantile Exchange, NYMEX, el barril de West Texas Intermediate WTI, hasta ahorita con la crisis, es casi como una respuesta apurada. Pero realmente, ¿qué estrategia real se persigue del gobierno para hacer frente a estas crisis? Aparte de estas que todavía ni se puede calcular qué efecto puede tener positivo, porque son experiencias nuevas que se están dando con estos, por ejemplo, el cambio de horario. Sí, no, eso no va a producir ningún... ¿Entiendes? Esas son... Ya en los 70 lo hicieron y aún no cambió. Por ejemplo, lo fundamental para Honduras, para eliminar la pobreza y el desempleo, es que la tasa de crecimiento siempre sea rápido. Entonces, en los Estados Unidos, en Europa, en todos los países hicieron esos esfuerzos de disminuir el consumo de gasolina, de que la gente, digamos, sobre todo se uniera, digamos, de una colonia y van a un lugar similar, entonces se van todos, hoy utilizan el carro de uno, hoy utilizan el carro del vecino, etcétera, así. Y van 4 en vez de una persona en cada carro, pero nunca funcionó. La tasa de crecimiento se desaceleró, fue negativa en eso del 74, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa. En los años siguientes, que el precio siguió alto, las tasas de crecimiento se recuperaron, pero más lenta que antes de la crisis del petróleo. Sí. O sea, esas medidas no funcionan. No funcionan, nunca han funcionado. En el 2008 se practicaron también en otros países, en Europa lo hicieron y no funcionaron, no generó... La defensa de la promoción de la competencia, Óscar Lanza Rosales, expresó que el gobierno debe comenzar a propiciar la liberación paulatina al precio de los combustibles, como ocurre en la vecina Guatemala. Él dice: proponemos eliminar la regulación a los precios máximos al consumidor final de combustibles líquidos, indicó. Se propone además fomentar la construcción de una terminal de almacenamiento de combustible de bandera blanca y liberalizar los precios del transporte de combustible líquidos. Entonces, se están mencionando otras medidas que se mencionan, son el hoy no circula, aparte de la liberación, también el almacenamiento, y bueno, son medidas que se están mencionando y que están surgiendo.